Buenos días, queridos estudiantes. Hoy les vengo a hablar sobre el costumbrismo en Colombia. El costumbrismo era retratar la sociedad colombiana en sus costumbres. Tuvo su mayor auge durante el periodo de 1840 a 1850, el cual describe escenas de la cultura popular y centra la descripción en los verdaderos retratos pictóricos de tradiciones, costumbres, rituales, fiestas, personajes típicos, y también destaca un entorno mayormente rural, exaltando esos entornos naturales vírgenes que representaban la topografía de nuestro país, y también representaba a los sectores de la población que no pertenecían a esas élites, es decir, a los campesinos, identificando sus características raciales con un determinado modo de vida. El costumbrismo también fue un fenómeno literario europeo que llegó durante el siglo XIX a América Latina. En Colombia fue el campo el tema que más ocupó los cuadros de costumbres, los cuales eran escritos en la forma que se conoció como artículos de costumbres. Estos eran unos textos breves que describían escenas de la vida campesina. Las características del costumbrismo en Colombia son varias. Vamos a comenzar con la primera, que es resaltar la realidad. Son historias cotidianas y cercanas al lector, escritas de una manera muy clara y sin rodeos, estableciendo diálogos y creando personajes muy creíbles y muy familiares. Como segunda característica, destaca lo pintoresco. Destacó y prevaleció siempre la parte coloquial, esa parte pintoresca y familiar de la historia. Otra característica es el lenguaje satírico y burlesco. El costumbrismo se valió de un lenguaje coloquial y fácil para llevar sus mensajes llenos de jocosidad, de humor, festivo y al mismo tiempo burlón. La intención pedagógica y moralista de la literatura costumbrista pretendió también servir de guía para definir y establecer lo correcto y lo que era moralmente aceptado. Siguiente característica habla sobre la crítica y condena de las prácticas. Era el tono que se utilizaba satírico y burlón, que no sirvió para entender y divertir a la audiencia, sino que también criticaba y condenaba esas viejas prácticas. Como siguiente característica está la presencia de un narrador. El narrador es omnisciente y tiene los conocimientos de los hechos, pensamientos y actos de los personajes que participaban en aquella obra. Y como última característica es la anécdota y la reflexión. Suele comenzar con una anécdota que puede ser real o ficticia y culmina con una moraleja o reflexión ética que deja plasmada la intención del autor. Algo importante que hay que tener en cuenta es el autor, quien es Tomás Carrasquilla, que es uno de los representantes más conocidos costumbristas en Colombia. Nació el 21 de enero de 1850 en Santo Domingo, Antioquia. Su primer empleo fue ser sastre, y entre los años de 1879 y 1891 fue secretario de juzgado y juez municipal. Sobresalió en el periodismo, la poesía, la crítica literaria y la novela. En el año 1922 su salud se vio seriamente afectada, pero esto no impidió que continuara con su creación literaria. En 1936 la Academia Colombiana de la Lengua le otorgó el Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María Vergara y Vergara y le reconoció como el primer novelista colombiano. Fallece el 19 de diciembre de 1940 en Medellín. Él deja obras muy representativas, las cuales son Simón el Mago, Frutos de mi Tierra, La Grandeza, La Marquesa de Yolombó y En la Diestra de Dios Padre. Vamos a hablar un poco acerca de la obra En la Diestra de Dios Padre. Entonces es una tradición de género costumbrista en donde Tomás Carrasquilla toma esa arquitectura de la vida antioqueña, en donde describe el hombre común y corriente
que vive en esa región de Colombia. Este narrador pintó un campesino mediante un registro histórico de su época, ¿no? Con diversas formas de hablar, un estilo de costumbres de su entonces, un hombre de luchas, de dificultades y en general su cotidianidad. Bueno, su obra En la diestra de Dios Padre. Vamos a hablar de Peralta, quien es el protagonista principal de esta obra, quien es un campesino muy humilde, antioqueño, que se caracteriza por ser un hombre caritativo, devoto de Dios, buen samaritano, que destaca las buenas costumbres del individuo de aquella región. Peralta era un hombre completamente desprendido de lo material, solo le importaba pues el bienestar de su prójimo y ganarle las almas al diablo. Y con esto demostró que su vida se sostiene bajo el camino del bien y por eso su último deseo era terminar en la mano de Dios. Hay una semejanza inmensa entre la Divina Comedia y A la diestra de Dios Padre. En el cuento En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla se asemeja con la obra maestra de la Divina Comedia, en que ambas obras plantean el desarrollo de los hechos en tres escenarios. Primero, en el infierno, en donde las almas pecadoras van a pagar su castigo. Luego muestra el purgatorio, en donde tienen que purificarse y finalmente ascender al cielo. Hay diferentes conclusiones que he sacado acerca de esta temática y primero pues voy a resaltar a Tomás Carrasquilla, quien logra describir cada momento, cada pasaje donde la religiosidad es el elemento principal. También en la obra En la diestra de Dios Padre, los personajes se caracterizan por sus valores morales y por prevalecer un lenguaje popular y regional con algunos matices cómicos. Y como tercera conclusión, el Peralta, quien es el protagonista principal de este cuento, es recompensado por el Señor Jesucristo por ser un hombre bueno y caritativo, quien lo lleva al cielo a vivir con él a su diestra por la eternidad. Bueno, también a mis queridos estudiantes les voy a dejar un video en el que es nuestro principal objetivo de estudio para motivarlos y que conozcan de manera general la temática. Luego leeremos el texto para encontrar algunas características del costumbrismo y analizar la obra. Bueno, hay tres razones por las cuales escogí este texto. Porque refleja la cultura y creencias del pueblo antioqueño. Segundo, porque narra historias cotidianas que involucran al lector en situaciones reales y familiares. Y por último, porque esta obra deja una reflexión ética que plasma la intención del autor. Al igual, espero que esta explicación haya sido de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias, queridos estudiantes, por su atención. Nos veremos en un próximo video.